bajo la línea que nosotros ya hemos hecho nuestro análisis, les diría lo más fácil es realizar lo siguiente. Recuerden que tenemos ambos datos. Acá únicamente podemos titular de la siguiente manera: comparación entre KDP y Coca-Cola. Y vamos a tomar lo siguiente. Nosotros, como ya tenemos los datos, le damos control C al margen y los márgenes de KDP también. Pegamos y acá recuérdense que tenemos que agregar las fechas. Y acá nosotros podemos irnos a insertar gráficos recomendados y comparar los márgenes que se tengan, tanto entre Coca-Cola como KDP. Sin embargo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar otra línea y vamos a decir el promedio del margen bruto. Y acá yo recuerdo que a ustedes les dije que hoy vamos a utilizar el promedio de todos los años. Podemos hacer incluso esto. El primer año vamos a tomar el únicamente, bueno, de manera al revés. Para el 2015 vamos a tomar el 60%. Para el 2016 vamos a tomar igual promedio, paréntesis, los 2 años, los últimos 2 años. Para el 2017 promedio 3 años. 2018 promedio 4 años. 2019 promedio 5 años. Promedio del 2020 los últimos 6 años. Y del 2021 promedio de todos los años. De igual manera, promedio del margen bruto KDP. Vamos a decir que va a ser igual al promedio de todos los años promedio de los últimos 5 años, promedio de los últimos 5 años, promedio de los últimos 4 años, promedio de los últimos 3, promedio de los últimos 2 y vamos a tomar como valor el último año. Entonces podemos incluso graficar esta parte. De la siguiente manera, nos vamos a gráficas, gráficos recomendados, y nosotros ya podríamos graficar estos datos. Les diría incluso, esto nos llega a mostrar un poquito mejor cómo está realizado. Aquí columnas y nos vamos a tomar los promedios en el lado contrario. ¿Por qué? Porque nos puede facilitar la visibilidad del mismo. Y podemos mover este gráfico a una hoja nueva. Acá que vamos a decir que realmente estamos incluso por encima del promedio de los últimos 7 años en KDP. Incluso Coca-Cola. Acá ustedes van a ver esa gran diferencia. Incluso esto quiere decir que, por ejemplo, Coca-Cola está mucho mejor que KDP. ¿Por qué? Porque ustedes ven es la línea gris y se sitúa por el 61%. Incluso quiere decir que está por debajo del promedio de los últimos años de Coca-Cola. Entonces, por esta razón es que les he brindado los estados financieros. Recuerden que ustedes lo buscaron y realmente a veces la información financiera que es presentada no es de la misma manera contra la información que estamos obteniendo. Entonces, por esta razón es mejor confiar en los estados financieros y no solo buscar en Google dicha información.
Acá tenemos, por ejemplo, márgenes brutos Coca-Cola versus KDP. Incluso podemos mejorar este gráfico. Recuerden que tenemos varios indicadores. Tenemos, por ejemplo, el mínimo de margen bruto de Coca-Cola, mínimo de margen bruto KDP, máximo de margen bruto Coca-Cola y máximo de margen bruto KDP. Entonces podemos decir lo siguiente: mínimo, de igual manera, lo vamos a hacer para todos los años. Aquí sí no nos vamos a complicar. Vamos a seleccionar todos los años y vamos a presionar F4 para bloquear las cantidades. De igual manera, en el de KDP, mínimo, y vamos a seleccionar los datos de KDP. Incluso, recuerden, hay que bloquear con F4 las cantidades. El máximo, de igual manera, max, y seleccionamos el margen bruto de Coca-Cola. Bloqueamos con F4, igual máximo, paréntesis, KDP, F4, y estos datos incluso los podemos agregar a nuestra gráfica, en el cual vamos a decir lo siguiente. Incluso hay otros que podemos agregar: la mediana de margen bruto de Coca-Cola, mediana de margen bruto KDP, en el cual igual vamos a usar la fórmula de la mediana para cada uno de estos datos. Mediana, promedio del margen bruto, margen bruto. Y acá recuerden, tenemos que bloquear la fórmula, porque si no nos va a dar error. Y acá tenemos los siguientes datos. Nos vamos a tomar a insertar gráficos, todos los gráficos combinado y líneas. Todas van a ser de líneas en esta parte, así que no se preocupen por este tipo de cosas. Recuerden que el margen bruto de ambos va a ser en el eje primario, y en el eje secundario vamos a seleccionar los promedios, los mínimos, los máximos y la mediana. Aceptar. Y acá ustedes van a ver que está muy denso el gráfico. Podemos probar verificando esta parte. Acá ustedes me van a decir: realmente no puedo leer nada en este gráfico. Y acá es cierto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos trabajando con los gráficos. Incluso podemos realizar lo siguiente: clic derecho, formato del área del gráfico, y acá nos vamos a esta opción que es tamaño y propiedades. Tamaño, propiedades, opciones del gráfico. Podemos seleccionar eje primario, valor, en el cual nosotros vamos a buscar las opciones del eje, en el cual nosotros vamos a buscar la opción en la cual vamos a comenzar con los límites. Acá, si ustedes ven, el límite mínimo es del 0%. Les diría, no nos sirve nada usar el 5% o el 0%. Podemos recordar y buscar en nuestra hoja 2 cuál es el límite. El límite mínimo va a ser 50% y el límite máximo, recuerden, es 63%. Lo podemos dejar en el 70%. 0.5 y 0.7. Acá nos mejora la visibilidad del gráfico. Recuérdense que tenemos dos ejes, tanto el vertical primario como el vertical secundario. Entonces hacemos lo mismo, 0.5, y acá nosotros ya tenemos mejor representado
nuestro gráfico. Acá ustedes van a decir qué sucedió. Y por ejemplo, por esta razón, a veces no es tan funcional usar todas las métricas. Porque acá ustedes van a decir, entonces, ¿cómo sé cuál es cuál? Podemos seleccionar incluso las principales. La línea gris, nos vamos a formato y podemos incluso en el contorno de forma o el efecto de la forma modificar. En el grosor, nosotros podemos tomar un grosor más ancho para poder identificarla fácilmente. Incluso en el margen bruto hacemos lo mismo, en el cual nosotros vamos a representar el resto de líneas de la misma manera. Por ejemplo, acá tenemos los límites mínimos y máximos de KDP. KDP va a estar en verde. Y por ejemplo, acá depende mucho cómo nosotros somos para delinear. Por ejemplo, si yo voy a estar haciendo los de KDP, los voy a hacer de tal manera que, por ejemplo, coincidan con los colores y con el estilo utilizado. Por ejemplo, acá ya podría identificar yo fácilmente cuáles son los mínimos y máximos de cada una. Por ejemplo, en rojo podríamos dejar Coca-Cola y en verde los de KDP. Incluso, por ejemplo, los podemos buscar. Este sería el máximo de KDP. Podemos modificar el color y en rayas de tal manera que sea consistente. Por ejemplo, también podemos buscar el mínimo del margen bruto de Coca-Cola, que es este. Cambiamos el color a rojo y utilizamos rayas. Acá nosotros ya podemos saber cuáles son los mínimos y los máximos para cada empresa. También podemos hacer lo siguiente. Como tenemos la mediana la podemos representar. Por ejemplo, para KDP la podemos representar con un verde más oscuro. Y el contorno, recuérdense, acá podemos modificar el grosor a tal manera de que sea, o incluso con un esbozado, de tal manera que nosotros podamos identificar fácilmente esta gráfica. También recuerden que tenemos el promedio. El promedio, les diría yo, sería más fácil utilizar el esbozado. Recuérdense, podemos usar líneas de tal manera que nosotros sepamos que esta es la mediana. Y, por ejemplo, el promedio de KDP también podemos usar el color verde, incluso podemos usar un verde más oscuro y seleccionar el esbozado. Esbozado de tal manera que nosotros sepamos que va a manera de promedio. Y por último, tenemos dos partes. Tenemos el promedio de Coca-Cola. De igual manera, podemos seleccionar un corinto, efectos de forma, efectos del contorno, esbozado. De igual manera podemos usar uno curvo. Y por último tenemos la mediana del margen bruto de Coca-Cola. Acá también podemos usar un corinto, un rojo, a tal manera de que lo podamos identificar fácilmente. Y únicamente vamos a usar, por ejemplo, el esbozado para identificar cuál es la media. Acá, de manera fácil, ya podríamos identificar cuál de las dos compañías está mejor. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver cuál es el margen bruto de Coca-Cola y cuál es el margen bruto de Curie. Ustedes me dirían, si vemos acá, 60% de Coca-Cola y 55% en Curie. Hasta acá dejaríamos la primera gráfica de análisis vertical y cómo lo podemos utilizar para compararlo entre empresas, que esa es la funcionalidad del análisis vertical.